¿Quieres aprender a hacer una foto de la luna en alta definición? ¿Con más de 50.000 frames y 120 GB de datos? Pues dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi de Sky Castellar y os voy a enseñar cómo hacer una foto en alta resolución de la luna. Aquí será importante el tener un telescopio y una cámara CCD para poder realizar esta composición, y sobre todo si tenéis un telescopio que se pueda acercar lo máximo posible a la luna y poder hacer grabaciones de cada cachito de la luna que podamos. Cuantos más cachitos de la luna podamos grabar, mucho mejor y mayor resolución tendremos. Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí, este vídeo, está hecho con un Skywatcher EvoStar 72 ED, que ya veis que prácticamente ya se ve casi media luna, solo con una grabación. Pero para hacer, por ejemplo, el mosaico que os he enseñado al principio del vídeo, está hecho con un Nexstar 4 SE y he podido realizar unas 27 secciones de la luna. Veis aquí cada sección de la luna que la he ido grabando y la he ido reprocesando. ¿Vale? El primer paso que sería para hacer este proyecto sería grabar cada parte de la luna que podamos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos este trocito de aquí. Sería grabar el vídeo de 1 minuto, minuto y medio, que serán unos entre 1500 y 2000 frames. Ese vídeo lo procesaremos en AutoStacker, que ahora os dejaré el enlace para que sepáis cómo funciona el AutoStacker, que esto básicamente lo que hará es los 2000 frames que hemos hecho de esa grabación se apilarán en una sola foto. Esa foto, una vez la tengamos apiladas en AutoStacker, con Registax lo procesaremos la imagen para que se vea muchísimo más nítida, que también os paso el enlace para que veáis cómo se usa Registax. Y entonces esto será lo más laborioso del proyecto, que será pues grabar cada parte de la luna, procesar todos los vídeos que hemos hecho en AutoStacker y en Registax, y una vez que los tengamos el resultado será este de aquí. ¿Vale? Yo tengo aquí ya pasada cada parte en JPG. Veis que este es el mismo, ¿vale? Este sería la imagen en Registax y esta es ya procesada. Entonces lo que he hecho es numerar cada parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la parte 27, y una vez tengamos todas las partes ya procesadas, apiladas y ajustadas, usaremos un programa que se llama Image Composite Editor, que es gratuito. ¿Vale? Este programa lo que hará, vamos a hacerlo desde el principio para que lo veáis. Vale, este programa lo que tendremos que hacer será añadir imágenes, que serían todas las 27 fotos que tenemos, 10, 11, 12, 13, 14, es importante tenerlas numeradas, así sabemos bien que no nos dejemos ninguna parte y cada parte de dónde es, así será mucho más fácil luego el poder hacer este paso. 24, 25, 26 y 27. ¿Vale? Entonces aquí se abrirían todas las fotos. Ya veréis que es súper sencillo, simplemente será ya seleccionar con el Shift y con el botón izquierdo del ratón, seleccionar todas las fotos, aquí está, y simplemente será darle aquí a Stitch, que lo que hará es cogerá todas las imágenes que hemos seleccionadas, las alineará y automáticamente hará la composición de la luna. Ya veréis que tarda poco, tardará menos de 1 minuto.
Y es importante sobre todo eso, el proceso anterior, el tener todas las fotos, todos los vídeos apilados, hacer bien el tema del Registax, que se defina bien cada parte de la luna, y simplemente luego venir aquí, pasar este programa y ya veréis que nada, en un momentito tendremos aquí la imagen. Pues aquí tendremos el resultado final. Este es el resultado final de apilar 27 fotos de 27 vídeos. Cada vídeo son unos 4 o 5 GB de espacio y unos 1500-2000 frames. O sea, estamos hablando de 27-28 fotos, pues multiplicar, serán 120-130 GB de datos y miles y miles y miles de frames para conseguir luego este detalle que tenemos de la luna. Para luego poder tener una foto un poquito más bonita, pues todo sí, sin estos cortes de las fotos, le podemos dar aquí pasamos a crop y aquí le damos a autocomplete. El autocomplete lo que hará es rellenar toda esta parte de aquí y quedará ya acabada. Pues aquí tenemos el resultado final, una imagen HDR de la luna. Ya veis que los detalles son increíbles, veis todos los cráteres bien definidos. Luego ya sería cuestión de, pues a lo mejor pasar la foto a Photoshop y a lo mejor quitarle un poquito de brillo, definirlo un poquito más y al final acabar de tenerlo un poquito mejor. Veis que ahí también hay un poco de diferencia de colores, pero eso con el Photoshop pues acabas un poquito de definirlo bien. Bueno, pues aquí está el resultado. Veis que es laborioso, pero al final es bastante sencillo de hacer. Es cuestión de tiempo y de ganas. Y bueno, ya veis que el resultado es bastante impresionante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios, vuestros likes y suscribiros al canal para siguientes vídeos. Un saludo.